Hoy debo quedarme en tu casa. Lucas 19, 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy debo quedarme en tu casa. Un saludo cariñoso en Cristo a cada uno de nuestros amables oyentes en cualquier lugar donde se encuentren. Es nuestra oración que Él bendiga su vida a través de estas reflexiones dominicales, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que cumpla lo escrito en Isaías 55, 10 y 11, que dice: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. En esta verdad revelada, en este compromiso veraz de nuestro buen Dios, estamos inspirados sabiendo que el trabajo que por agradecimiento llevamos hasta usted llevará fruto para gloria y alabanza de su nombre. Hoy debo quedarme en tu casa. Fueron las palabras dichas por el Señor Jesús en ocasión del recorrido final de su primera venida a la tierra de Israel. Trascendentales en sus efectos tales encuentros. Dice nuestro texto en el verso 3 que Jesús era seguido por una multitud. ¿Qué buscaba esa multitud? ¿Ver a un personaje famoso? ¿Ser testigo ocular de un milagro extraordinario? ¿Ser alimentado o sanado gratuitamente? Cualquiera sean las razones que podamos señalar, lo que sí nos dice la Escritura es que entre esos miles había uno
que procuraba ver quién era Jesús. Verso número 3. Así, amables oyentes, hubieron y habrán muchos que, rodeados de multitudes, de rangos y de dinero, luchan solos con un vacío en su ser que solo el Señor Jesús va y puede llenar. Él sabe quiénes son estos, dónde están, y eventualmente llegará a ellos con estas penetrantes, irresistibles y enriquecedoras palabras: hoy debo quedarme en tu casa. Quienes aún no gozan de esta certeza de la habitación de Cristo en sus vidas, les decimos en esperanza: mantenga sus oídos atentos al llamado de su voz, aunque a esta altura de la historia de su maravillosa salvación, es seguro que ya le ha hecho a usted esta incomparable oferta: hoy debo quedarme en tu casa, entendiendo que casa es sinónimo de vida. Su persona, la totalidad de su ser. Una palabra para cuantos ya gozamos de la transformadora experiencia de la habitación del Señor Jesús en nuestro ser. Jesús vendrá otra vez a establecer su reino de justicia y paz. Vendrá para dar retribución a quienes lo rechazaron. Pero ese día, aunque cercano, aún no ha llegado. Hoy, amable oyente, es día de buena nueva, es día de salvación. El Señor Jesús aún está preparando lugar para los salvos. Él sigue buscando a los perdidos para darles vida, esperanza, propósito. Lo hace a través de usted. Hoy usted es su instrumento. Multitudes hoy van de un lado a otro buscando salud, seguridad, fama, compañía, comprensión, etc. La están buscando en otro lugar y en otra fuente. Mostrémosles a Cristo, seamos esa luz que los pueda llevar a Él. Esta pandemia, ¿sabe usted?, perfectamente ha trastocado los cimientos mismos de la vida, la salud, la economía, la seguridad, la política, la educación, la familia, etc. En medio de las multitudes, muchos luchan solos, sin ver salida, sin ver a Cristo. Hagamos un espacio, un claro en nuestra vida para que ponerlos en contacto con aquel que todo lo llena en todo. Abramos espacio para presentar a Cristo. Facilitemos el encuentro con el Señor Jesús, como dice Efesios 1:23, porque Él es aquel que lo llena todo en todo. Amables oyentes, además de las cosas que ya hemos aprendido en esta reflexión de hoy, de este pasaje hay 3 cosas de vital importancia que nos deja ver Dios en este encuentro. Primero, que el verdadero gozo llegó a este hombre de nombre Zaqueo al recibir a Cristo en su vida. Verso 6 dice: entonces el Zaqueo descendió aprisa y le recibió gozoso. No hay gozo que se pueda comparar con este.
La fama causa alegría, la riqueza también, o cualquier otro logro al cual se aspire. Todos ellos son temporales, sujetos a cambio. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en el diálogo de Juan capítulo 4, verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cada ser humano lleva impreso en su misma alma una pieza del rompecabezas que se llama vida, y esta pieza es Dios, que llena y cumple la totalidad del ser. Nada ni nadie jamás encajará. De allí que el Señor Jesús dijo: cualquiera que bebiere de cuantas aguas haya para satisfacer la totalidad del ser, volverá al mismo punto, tendrá todavía inconformidad y volverá a tener sed. Solo en Cristo están escondidos todos los tesoros, y vosotros estáis completos en él, dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 3 y verso 10. Aquí está, amable oyente, una evidencia incuestionable del cambio de vida que opera el Salvador Jesús en todo aquel que le recibe como su Salvador y Señor. Es el gozo de la salvación, del perdón, de una nueva vida, de una esperanza cierta, de una nueva y verdadera relación con Dios. Cuando los 70 discípulos regresaron de la comisión encomendada por el Señor Jesús, volvieron henchidos de gozo, pues habían sido testigos directos del poder de Dios actuando a través de sus vidas en milagros diversos, y obviamente esto los llenó de mucho regocijo, de mucho gozo. A esto fue lo que el Señor les dijo: pero no os gocéis o regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso está en Lucas 10:20. El cielo es un lugar de gozo. Allí no hay dolor. Allí no hay pena, ni sufrimiento, ni lágrimas, etc. Allí está Dios, que es la fuente de bendición sin fin. Mas hay una cosa que causa que el cielo prorrumpa en gozo y alegría, y está mencionado en la Biblia: cuando un pecador se arrepiente. Lucas 15:7. Hay gozo verdadero al ser admitido por Dios como uno de sus hijos, sin importar lo que se fue en un pasado. Aquí está Zaqueo, un avaro, ladrón, que se enriqueció a causa de la extorsión del impuesto cobrado a su propia gente. Mas ahora está feliz, gozoso, perdonado, renovado, cambiado. Esto es, amable oyente, la presencia de Cristo en una vida, porque Él había dicho: hoy debo quedarme en tu casa. Y solo Jesús trae verdadero cambio de vida. En segundo lugar,
que una persona no se salva por un linaje notable, ni se condena por uno malo. Los versos 6 y 9 nos aclaran este principio. La gente, cuando vio a Jesús entrar a la casa de este repudiado cobrador de impuestos, murmuró, como lo dice el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. En palabras entendibles, este hombre, por su condición, no merecía la visita del Señor Jesús, y mucho menos su salvación. Y siendo honestos y aplicando los escritos en Romanos 3:23, es totalmente cierto para cada uno de los seres humanos, para usted y para mí. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué gran Salvador es Jesús, que vino a buscar y salvar a los pecadores, y eso está al final en este capítulo verso 19:10. El Señor Jesús tenía y sigue teniendo otra opinión. En el verso 9 dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amigo oyente, a lo mejor usted, al igual que yo, no tengamos un linaje sobresaliente, sino un pasado oscuro, manchado y contaminado por el pecado. Pero lo cierto es que Jesús ha dicho a cada uno: hoy ha venido la salvación a esta casa, a su vida, a su familia. Esto sin duda cambiará la historia y la condición de su vida. Ya no arrastrarás más la pesada carga de tus pecados. Ya no lidiarás más con una conciencia atormentadora, etc. El gozo de la salvación, del perdón, han llegado hasta usted en la persona de Cristo. Dígalo, vívalo, expréselo como lo hizo Zaqueo. Haga también suyas las palabras contenidas en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Segunda de Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creímos, por tanto hablamos. Y ahí estaba Zaqueo, hablando del gozo, del perdón y de la salvación, y también mostrando fruto de este verdadero cambio. Y en tercer y último lugar, que la evidencia de un cambio interno se muestra mediante acciones externas. La evidencia de un cambio interno se muestra mediante acciones externas. Esto, en efecto, es una contundente demostración o evidencia de la nueva vida en Cristo. No es suficiente decir que se sigue a Cristo de corazón. Se debe mostrar el cambio de vida mediante una nueva conducta. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y no estaba tratando de mostrar su fe a los hombres o su cambio a los hombres, aunque evidentemente esto se hace. Lo estaba diciendo al Señor, porque el texto señala bien claro: entonces Zaqueo, puesto en pie,
nadie dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya no más sería un egoísta que vivía para sus propios placeres. Ahora compartiría sus bienes con los necesitados. Haría restitución. Había defraudado, robado, y lo devolvería como lo mandaba Dios por medio de la ley de Moisés, 4 veces la cantidad robada. Esto es un compromiso ante Dios y ante los hombres. Amable oyente, hemos cometido muchos errores. Hemos defraudado a muchas personas. Hemos hecho cosas en el pasado muy malas. Herido, golpeado, maltratado a personas. Al convertirnos al Señor Jesucristo, tenemos que hacer una restitución. Y no basta decir solamente Dios me ha cambiado, sino como Zaqueo. Proponerse ante el Señor: voy a ir a pedirle perdón a los que ofendí, a los que maltraté, y a devolver lo que robé. Estos son evidencias contundentes, muestras externas de un verdadero cambio en el interior. Amables oyentes, abundaban y abundan tantos que dicen haber tenido un encuentro con Dios. Sin embargo, no hay evidencias de tal cambio. Esto fue el mensaje de Juan Bautista, de Jesús, de los apóstoles, de la iglesia del primer siglo, y debe ser el mensaje de la iglesia del siglo XX, del siglo XXI. Porque el sacrificio de Cristo por la humanidad ya ha pasado y ahora tenemos esperanza de salvación en Él. El mensaje de aquel entonces era: hagan frutos que demuestran verdadero arrepentimiento. Y Pablo en las epístolas lo señala muy claro, y hay una muestra de ello que expresó en Efesios capítulo 4, 24 al 5, verso 5, que dice lo siguiente, hablando de la evidencia externa del cambio interior. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, ya no hurte más. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y estas cosas que se mencionan aquí que no se deben hacer son las que se contrista el Espíritu Santo, y si las hacemos le estamos dando lugar al diablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia
o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Zaqueo demostró automáticamente el cambio que Dios espera. No tomó cursos, ni capacitaciones, ni llenó libros. Esto sin duda es bueno, pero nada sustituye la obra del Espíritu Santo que produce el cambio de la nueva vida en Cristo. 3 lecciones fundamentales nos enseña Dios en su palabra en este pasaje. 1. Que solo hay gozo verdadero y duradero en la vida cuando una persona se rinde y recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Número 2. Que una persona no se salva por un notable linaje, ni se condena por uno malo. Todos tenemos nuestra oportunidad por el incomparable amor de Cristo. El amor de Cristo llega a todos y cada uno, sin excepción. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, el amor de Dios es grande y quiere llegar a nuestras vidas, desea llegar a nosotros. Y en tercer y último lugar, que la evidencia de un cambio interno se muestra mediante acciones externas. El mensaje de la Iglesia y de Cristo y de los apóstoles y del Bautista Juan era: hagan frutos que demuestran verdadero arrepentimiento. Es el llamado de Dios en el siglo XXI igual. Amable oyente, de esta manera llegamos al final de esta reflexión dominical. Que mi Señor Todopoderoso lo bendiga y a su familia con mucha salud y paz. Agarrados de su mano, nos escucharemos en nuestra próxima reflexión. Hasta entonces, y recuerden que estamos en los canales de YouTube Sendas de Paz Stereo y Venid a la Fuente. Pastor Héctor Morales, un servidor y amigo.